Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles o seguirles hablando acerca de los problemas entre padres e hijos. Anteriormente realicé un video algo similar y el día de hoy quise volver a retomar este tema dado que de una manera continua han estado precisamente llegando pacientes con esta situación o este problema. En este caso, como les mencioné, las dificultades o problemas que suelen tener los papás con los hijos adolescentes. Y bueno, como sabemos, el entendimiento entre los padres y los hijos adolescentes suele tener dificultades. ¿Por qué? Porque como lo he mencionado, realmente la etapa de la adolescencia, la persona o en este caso nuestro hijo o hija va a tener una serie de cambios y no solamente físicos, sino también a nivel emocional, que estamos hablando que se van a ir mostrando de una manera algo más intensa, lo que va a generar precisamente esos conflictos o esos problemas con los padres, ya que la mayoría de los adolescentes empiezan a demandar lo que se llama autonomía. Precisamente el hecho de que ellos quieren empezar a tomar sus propias decisiones y hacer las cosas como ellos consideran que es la manera correcta o simple y sencillamente como ellos lo quieren hacer. Esto nos lleva al conflicto precisamente porque hay un dilema de los padres, porque si bien sabemos como papás queremos que nuestros hijos sean independientes, pero a la vez también nos genera un conflicto dado que sabemos que en esta etapa es en la que quizá aún no suelen tomar las mejores decisiones. Es por eso que se entra en ese conflicto entre los padres y precisamente esto también puede llevarlos a un conflicto entre papá y mamá, dado que quizá alguno esté enfocado en este aspecto, pero quizá otro puede estar un poco más abierto a brindárselo o pudiera ser que sea todo lo contrario, y es cuando precisamente también se dan los conflictos no solo con nuestro hijo o hija adolescente, sino también entre mi pareja y yo. A su vez también vamos a ver algo que también se ve muy frecuente y es precisamente el ir dejando de entablar esa conversación o comunicación con los papás. Realmente no solamente es en el contexto de comunicación, sino también actividades. ¿Qué pasa? Conforme vamos creciendo o estamos ya en esa etapa, para los adolescentes van a preferir pasar ahora más tiempo con los amigos. Así es, y quizá muchos de ustedes pueden decir así es o sí es cierto. Precisamente porque en casa o con los papás van a identificar que hay reglas quizá un poco más estrictas, el que papá o mamá no entienda lo que ellos piensan o no quieren darles a ese punto de que ellos decidan sobre sus propias acciones. Entonces es cuando van prefiriendo pasar más tiempo con los amigos, ya que como suele ser, se sienten más identificados con ellos, puesto que se encuentran en la misma etapa. Es por eso que las actividades con los papás va disminuyendo cada vez más, así como también la comunicación se va disminuyendo entre ellos, y esto también genera una serie de conflictos con los papás. ¿Por qué? Porque también los papás suelen pensar que los hijos ya no los quieren o que simple y sencillamente ya no les interesa pasar tiempo con ellos, y esto les puede generar tristeza y melancolía a los padres, porque también para los padres es difícil visualizar a nuestros hijos que ya no son esos pequeñitos de antes en los cuales nosotros podíamos hacer cualquier tipo de actividad y ellos iban a acceder, sino que ya nuestros hijos ya están en otra etapa en la cual empiezan a tomar sus propias decisiones, y eso puede ser una transición no solamente difícil para los hijos, sino también para los papás. Realmente también es importante destacar que, como les mencioné,
en este último aspecto, que podamos nosotros saber como papás que esto no es algo solamente difícil para ellos, sino también para nosotros. Y si consideramos que en esta etapa o en esta transición en la que se encuentra mi hijo ya es algo difícil de manejar, no duden en pedir apoyo profesional. Recuerden que no necesariamente tienen que pasar o estar solos pasando esta etapa, porque pueden estar apoyados de alguna persona que en este caso pueda guiarlos en un proceso. Y bueno, dentro de algunos temas o conflictos que nosotros vamos a poder identificar o vamos a poder ver que se suelen dar con más frecuencia, los problemas entre los padres y los hijos suelen ser el punto de los amigos. Realmente, como les comenté, ellos van a identificarse más con ciertos amigos, con ciertas amistades, pero quizá a los papás no nos va a agradar la idea de ese amigo o esa amiga, porque vamos a detectar ciertas conductas o manera de hablar o manera de pensar que no nos van a agradar. Entonces esto empieza a generar conflictos e inclusive llegamos al punto de prohibirles esa amistad, y esto por ende molesta y enoja a nuestros hijos. Otro aspecto también es precisamente relacionado a este otro punto, las salidas. Como sabemos, los hijos van a querer salir o realizar diversas actividades y no les va a gustar la idea precisamente de los horarios. Me refiero básicamente a los horarios de entrada o salida de la casa y llegada. Hola, Coral. Realmente esto es el punto en el cual, precisamente como les comentaba, no les agrada a nuestros hijos el tener que respetar esos límites o esas reglas de horarios en el lugar. ¿Por qué? Porque precisamente ellos van a querer salir y llegar a la hora que ellos consideran que es la mejor. Otro aspecto también es precisamente las famosas tareas. Como sabemos, aunque nuestros hijos estén en la etapa de la adolescencia, también va a llegar un momento en el cual ya no sientan esa motivación de querer seguir haciendo sus tareas, o porque simple y sencillamente no les agradan. Entonces van a dejar de hacerlas, las van a entregar incompletas, y es cuando como papás vamos a ver que este punto lo vamos a detectar más que nada en las calificaciones. Y esto, como pues evidentemente también genera esos conflictos entre ellos. Y hablando también o siguiendo en el punto escolar, otra situación, otro punto que nos genera conflictos con nuestros hijos es precisamente la plática de la carrera que quiere cursar. Como sabemos, hoy en día muchos de nuestros hijos ya a esa edad saben y conocen lo que quieren estudiar, pero otra gran parte no. Y en la mayoría de los casos a los papás nos suele gustar la idea que la carrera que elijan nuestros hijos es muy buena, pero también hoy en día hay muchos casos en los cuales a nosotros como papás no nos agrada la carrera que ha elegido nuestros hijos, y ahí empieza entonces el conflicto de decirles como padres que esa carrera que han elegido no es buena, realmente no hay mucho campo laboral, en cuanto a economía también no va a ser muy buena, y muchos aspectos más. Entonces esto también conlleva a una diversidad de conflictos con los hijos, porque ellos ya tienen establecido que eso es lo que quisieran estudiar, y lo que quisieran en sus papás es precisamente el apoyo de esa decisión. Y créanme, esto es un punto que también hoy en día se ve mucho, aunque todavía estemos en clases en línea. Esta es una situación que se ve realmente todavía muy marcada. Otro aspecto también es precisamente el tiempo de estudio. Precisamente a muchos estudiantes no les agrada estudiar. ¿Qué pasa? Como papás quizá tenemos la idea o el conocimiento que para hacer un examen y demás tenemos que estudiar previo a, pero a muchos de nuestros hijos no les agrada esa idea. Quizá estudian hasta unas horas antes o inclusive el mismo día. Entonces como papás pues es algo que nosotros no nos agrada, porque podemos detectar que no les va a ayudar precisamente esa técnica de estudio para tener una muy buena calificación. Así como también en qué invierten su tiempo libre, en qué invierten el dinero que ellos puedan tener, así como también el aspecto de
la manera de vestirse. Esto también, aunque parezca una situación algo muy a la ligera, realmente créame, es una situación bastante de conflicto, porque como sabemos, a muchos adolescentes les gusta ya vestirse de cierta manera, pero a los papás quizá no nos va a agradar, ya sea porque sean muy prendas o muy ajustadas o muy cortas o de color o estilos que quizá a nuestra perspectiva no es muy agradable. Entonces, ¿qué pasa? Eso precisamente es lo que sigue generando el conflicto entre ellos. Y bueno, y algo o un aspecto también muy importante es precisamente el uso del alcohol, del cigarro, de drogas y también el tema del sexo. Esto también son puntos o aspectos o temas que también como papás nos generan mucho conflicto con nuestros hijos. Realmente es importante, como les he mencionado en otros videos, el poder tener una comunicación buena, una comunicación positiva con nuestros hijos para brindarles esa seguridad y esa confianza. Pero en muchas ocasiones no la llevamos de una manera correcta y esto hace que no se establezca. Algunas de las situaciones que pueden propiciar eso son el que pasemos poco tiempo con nuestros hijos. Como bien sabemos, todos tenemos que trabajar y quizá no tenemos mucho tiempo o no tenemos el tiempo que nos gustaría para precisamente compartirlo con ellos. Siempre yo trato de recomendarles que podamos encontrar algún tiempo en el cual nosotros podamos compartir ya sea una actividad algo breve o algo corta con nuestros hijos. No necesariamente tiene que ser un tiempo muy extenso o muy largo. Con alguna actividad que sea agradable para él y para nosotros, eso es algo muy importante que va a seguir fomentando ese acercamiento y esa comunicación con nuestros hijos. A su vez, también podemos ver que la comunicación, cuando estamos nosotros comunicándonos con nuestros hijos, suele ser interrumpida por ellos mismos, porque el tema no sea de su interés o porque nosotros en ese momento sea que nos llamaron por teléfono o recordamos algún pendiente. ¿Y qué pasa? Solemos dejar esa plática para otro momento. Realmente también otro aspecto que no nos ayuda, mejor dicho, a la comunicación con nuestros hijos es que como padres estamos muy optimistas precisamente en este punto y dejamos pasar el tiempo. Me refiero quizá más en el contexto de que consideramos como padres que es una situación que es pasajera o que necesita su tiempo y que se va a solucionar digamos sin hacer nada. Entonces precisamente repito, dejamos que esto se vaya estableciendo cada vez más, dejamos pasar el tiempo y así es como cada vez más esa comunicación va disminuyendo. O caso contrario, los hijos están muy pesimistas sobre esta situación. En este caso, precisamente los hijos van a dar quizá ya por hecho que no van a poder mantener o restablecer esa comunicación con los papás por precisamente los puntos anteriormente mencionados. Realmente algunas pautas que nos pueden ayudar a nuestros hijos o para establecer esa comunicación con nuestros hijos son, número 1, el como padre y madre acordarnos también que estuvimos en su lugar. En este punto siempre les digo, es importante tomar en cuenta que así como ellos están pasando esta etapa, nosotros también la pasamos. Van a haber momentos en los que quizá como adolescentes no sabemos cómo actuar o cómo manejar la situación en la que nos encontremos y quizá de primera instancia sea algo que no nos agrade decirle a nuestros padres, ya sea por pena, por vergüenza o inclusive hasta por temor. Es por eso que lejos de acercarnos con regaños o reproches o castigos, es importante recordar que nosotros nos pudimos sentir de esa manera hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que yo hubiera querido en ese momento? Precisamente que mi papá o mamá se acercara conmigo, pero lejos de regañarme, simplemente me escuchara. Otro aspecto también o otra pauta que nos puede ayudar precisamente es respetar sus decisiones. Sí, así es, respetar sus decisiones. Me refiero a
como sabemos y les he mencionado durante este video, los adolescentes van a querer esa independencia, entonces van a empezar a tomar sus propias decisiones en cuanto a su vestimenta, actividades y demás, o la manera en que van llevando su día a día. Es importante brindarle esta oportunidad y que ellos vayan viendo que en muchas ocasiones nuestras decisiones vamos a obtener consecuencias positivas, pero también en algunas consecuencias negativas. Quizá pueden decir, ¿cómo puedo entonces yo dejar que mi hijo tome sus decisiones si quizá considero que no es lo correcto? Precisamente para eso, si nosotros consideramos que lo que quieren hacer no pone en riesgo ni su vida o salud física ni mental, entonces en esos momentos podemos dejarlos que tomen decisiones. Les puede ayudar a que precisamente ellos identifiquen que la manera en que resolvieron o manejaron o llevaron a cabo esa situación fue la adecuada y les brinde mayor seguridad, o precisamente que esa decisión que tomaron quizá no fue la más adecuada, pero van a aprender a hacerlo de una manera diferente y en la siguiente ocasión en que se les presente, los resultados serán los deseados. Y por último, darle importancia a las cosas de nuestros hijos, no minimizar las cosas, detalles o lo que nos quieran mencionar, porque muchas veces para nosotros los padres llegamos a minimizar lo que nuestro hijo piensa o siente. Debemos de tener en cuenta que para ellos no son cosas sin importancia. Cada quien tiene una perspectiva diferente, así es, pero lo importante es que tomemos en cuenta que ellos lo visualizan, lo piensan, lo viven, lo sienten de una manera y nosotras totalmente de otra. Es por eso que aunque nosotros consideramos que eso que está haciendo, pasando, pensando mi hijo es irrelevante, realmente nos demos la oportunidad de tomarlo en cuenta y poder hacer algo al respecto con nuestro hijo. Recuerden el seguir trabajando, el tener una buena comunicación con nuestros hijos, que esa es pieza clave y fundamental para tener una buena relación con ellos. Y pues bueno, hasta aquí dejaré el video del día de hoy y gracias a esas personitas que se conectaron y nos estuvieron saludando. Hasta luego.